Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Triviño y bienvenidos a una nueva edición de The Millennial Way Show. Hoy tenemos una invitada realmente fascinante. Es periodista, nacida en Venezuela, orgullo hispano, hace poco ciudadana estadounidense, de las pocas periodistas que han logrado el éxito en medios nacionales en los Estados Unidos y con NBC, ahora al frente de su propia plataforma multimedia de contenidos enfocada en diversidad y contando historias completamente auténticas. Go Like. Nuestra invitada es ganadora del premio Peabody Award. También es speaker de la plataforma TED, de los TED Talks, con más de 12 millones de vistas. Ahora, autora de su bestseller Perfectly You, que cumple de hecho en estos días un año, está de aniversario. Mariana Atencio. Mariana, gracias por estar en The Millennial Way Show. Isma, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven. Gracias por esa introducción tan bella también. Mariana, antes de hablar de tu libro y del aniversario de tu libro, nos encantaría conocer un poco de los inicios de Mariana antes de llegar a NBC, antes de los huracanes, las protestas, los tiroteos y los breaking news. ¿Cómo era la vida de Mariana y cómo nace esa pasión por el periodismo? Cuando la gente me ve en Instagram, me ve en la pantalla o en un escenario, mucha gente siempre se imagina que es que uno nació así o que todo ha sido fácil, ¿no? La vida con un filtro, como digo yo. Pero realmente la vida es sin filtro y todos nos hemos caído. Por eso me encanta tu pregunta y me encanta hablar de mis orígenes y de los momentos donde también he dudado de cuál era el norte para que ustedes se vean reflejados en mí. Yo pues tuve una infancia muy linda, muy bonita en Caracas, Venezuela, sobre todo porque vengo de una familia con unos padres abnegados, con unos valores familiares de perseverancia, de determinación y sobre todo de ponerle mucho valor a la educación. Y mi casa fue una casa donde el privilegio que se nos daba no era en la forma de una cartera de marca o un reloj o nada que ver. O sea, mis papás se esforzaron mucho, como digo yo, por abrirnos las puertas del mundo, a pesar de que yo viví toda mi vida en Venezuela, no fui a un colegio americano ni nada, yo iba a mi colegio de monjas, pero se esforzaron en darnos el regalo de el inglés, a pesar de que estábamos en Venezuela, enviándonos a campamentos aquí en Estados Unidos en los veranos. Yo siempre empiezo mi TED Talk, el viral que comentaste, así. O sea, a los 7 años mi papá me dijo, te voy a mandar a un lugar cuando se acaba el colegio, en las vacaciones, donde nadie habla español para que aprendas inglés. Y yo dije, ¿a dónde voy a ir? ¿A Miami? ¿A Orlando? Y no. Él montó un avión de Caracas a Brainerd, Minnesota, que para los que no sepan, o sea, el lago donde uno se bañaba, del otro lado, yo dije, ¿qué es eso del otro lado? Eso es Canadá del otro lado. Y que con razón este agua está tan fría de este lado, porque era gélido. Entonces, poco a poco, a medida que yo fui creciendo, vi esas oportunidades. Mis amigas siempre me decían, porque yo era muy estudiosa, precisamente por esa formación de casa. Mariana, tú sí, en venezolano decimos galla, tú sí eres nerd, tú sí eres galla, vas a seguir estudiando, pero yo siempre lo vi como un regalo y como una manera de superarme. Mi papá, de hecho, que ya falleció, entre sus tantas cartas que nos enviaba a estos campamentos y escuelas, me escribió, con los grandes privilegios vienen grandes responsabilidades. Demuéstrame que lo puedes hacer. Entonces, esa fue, digamos, la formación que yo tuve, que a lo largo de muchos años en Venezuela y luego en la universidad me llevaron siempre a aspirar a la excelencia en todo lo que yo hacía. Ahora, ¿cómo escogí el periodismo? Pues yo decía siempre, si yo pusiera todas las cosas que a mí me gusta hacer en una licuadora, yo no sabía para qué servían, pero las metí todas allí y salió una periodista de la licuadora. Porque a mí me gustaba escribir, a mí me gustaba el teatro, a mí me gustaba la oratoria, hablar en público, me gustaba mucho comunicarme y como crecí en los tiempos convulsionados de una Venezuela que clamaba justicia social, que clamaba cambio, porque si bien obviamente no estoy de acuerdo con el régimen que está ahorita, sí era una Venezuela donde había una brecha social que se hacía cada vez más grande y eso hay que reconocerlo. Entonces, esas ganas de hacer algo que ayudara a los demás, que prestara un servicio con mi trabajo y con todas esas cosas que yo sabía hacer,
últimamente terminaron en el periodismo. No fue fácil porque incluso cuando, a mí me daba hasta pena decirle a mis papás que yo quería ser periodista, porque ya en ese momento estaban cerrando canales de televisión y los periodistas estaban siendo atacados, etcétera. Entonces, mi mamá siempre me decía, ay, hija, no quieres ser dentista y puedes tener tu propia consulta y puedes tener tus hijos y abres nada más ciertas horas al día. Y yo decía, nada en contra de los dentistas, pero yo no quiero estar con la mano metida en la boca de la gente todo el día, no es lo mío. Y entonces, pues nada, estudié comunicación social en Venezuela, en la universidad, porque creía mucho en seguir formándome en mi país, en esa formación humana de Latinoamérica, que es única. Y fue en medio de protestas contra el gobierno, movimiento estudiantil, ya represión fuerte de parte del gobierno Hugo Chávez, cierre de canales de televisión, donde yo me di cuenta en la calle, en la lucha de calle por la democracia, que yo tenía vocación de periodista. Mira, qué interesante, qué interesante. Luego de Venezuela, ¿cuál fue el mayor reto y aprendizaje antes de llegar a NBC? Siempre digo, me mudé a Miami sin nada, sin conocer a nadie, en el escalafón más bajito de los medios en Univision. Yo llegué, yo en mi entrevista dije, yo quiero estar en cámara, y me dijeron, bueno, en cámara no te vamos a ofrecer nada. Hay una opción para que entres en el equipo digital, que en el momento además lo digital ni siquiera era tan importante, te estoy hablando hace 10 años. Hay un puesto en el grupo digital y si tú quieres tomar ese espacio, y era literal llenando las páginas, o sea, escribiendo, configurando, llenando las páginas de política, etcétera. Entonces, pues yo tomé la oportunidad porque sabía que en Univision podía crecer y justamente ese era mi reto. Estoy en un lugar donde no quiero estar, donde obviamente no es mi objetivo estar aquí, ¿no? Estar llenando páginas de cultura, comunidad, política, no sé qué. Yo me quedaba hasta las no sé qué de la mañana llenando todas las columnas y la información, pero ¿cómo lo puedo usar para llegar a donde quiero? ¿Cómo lo puedo usar como escalón? Que es lo que yo siempre le digo a la gente y lo cuento mucho en el libro. No te dejes regir por las circunstancias, utiliza las circunstancias del lugar donde estás para llegar a lo que quieres, y literalmente eso fue lo que yo hice. Yo compré mi propia cámara, una camarita, y esto fue, yo digo que yo era youtuber antes de YouTube, porque esto era empezandito de YouTube. Me compré mi propia cámara, me compré mi propio trípode, y entonces le dije a la gente digital, yo sé que yo tengo que llenar todas estas páginas, pero yo también quiero estar en cámara, entonces, ¿por qué no me invento como un formato digital de unas cápsulas que yo puedo ofrecer? Y yo iba por la calle haciendo entrevistas yo sola con mi trípode de mi cámara y con un micrófono de esos que tenía un cable, y le preguntaba a la gente reacciones de las noticias del día, lo editaba yo misma, o sea, yo me enseñé a editar también. Me vine evidentemente antes de eso con una beca para estudiar periodismo acá, o sea, tenía esa formación de la universidad, pero como sabes, en la universidad te enseñan clases, pero realmente el aprendizaje de verdad es haciéndolo. Entonces le digo mucho a la gente que demuéstrenle a sus jefes, así sea que sea trabajo adicional, que ustedes son capaces de hacer eso que quieren y llegar a ese sueño, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Mariana, al hacer el crossover en tu carrera, el crossover, el paso de habla hispana a habla anglo, hablar inglés en NBC, ser hispana, ser latina en un mercado anglo, ¿qué tan complejo fue? Porque entiendo que incluso alguna vez te mencionaron que si podías lucir un poco menos latina. ¿Es eso cierto? ¿Y cómo fue ese episodio y cómo reaccionaste? Bueno, luego de Univision, yo ya ahí también me di cuenta que habiendo empezado desde digital a donde llegué, ya yo incluso había a veces en ciertas vacaciones de Jorge Ramos, me había sentado a hacer ancla del noticiero nacional, pero que ya me di cuenta que no iba a crecer más. Entonces también creo que es bien importante para la gente que te sigue aquí, que nos escucha, entender los ciclos y cuando uno ha cumplido un ciclo en un lugar, para ya pues irte a otro, para que luego incluso ahí te valoren más, ¿no? Cuando, si quieres regresar o lo que sea. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, tengo que irme a inglés, tengo que hacer este crossover, tengo el inglés para hacerlo. Era casi empezar de cero, era empezar viajando por todo el país y el mundo con una maleta en un avión todo el tiempo, cuando ya yo había estado de ancla y en una posición más cómoda, pero sentí que era el momento de hacerlo. Y allí me enfrenté justamente con eso que tú dices, un poco de shocks culturales que yo no esperaba encontrarme. Era la única latina y la única inmigrante corresponsal nacional de todo NBC, que es uno de los 3 canales top en inglés.
de MSNBC incluso, que era el canal por cable donde yo era donde más salía, y justamente antes de ir a la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, es uno de los episodios que más polémica ha suscitado de mi libro, me llama una jefa por teléfono, yo estaba aquí en mi cocina y me dice, ¿ya sabes qué te vas a poner? Y yo, ok, qué llamada tan rara. La cena de los corresponsales de la Casa Blanca es como los Óscares del periodismo. Más o menos es traje largo, ves artistas, ves, o sea, Hay alfombra roja incluso, ¿no? hay alfombra roja, el presidente es el que invita, digamos, a la prensa, entonces es muy, muy lujoso. De hecho, yo ya había estado con la administración de Obama, entonces no es que era mi primera vez yendo a la fiesta, por decirlo así, de la Cenicienta, ni mucho menos, pero esta jefa sintió que yo no estaba preparada para ir en cuanto a atuendo, no sé por qué. Entonces, cuando le dije a qué se debe esta llamada, me dijo, es que quiero que vayas apropiada. Mi recomendación es que no luzcas, por favor, no luzcas tan latina. Ese es el título del capítulo 3 de mi libro, Please Don't Look Too Latina. Yo creo que en medio de hecho, el debate racial que estamos teniendo en Estados Unidos en este momento, es importante mencionar eso. Todos sufrimos de discriminación de alguna manera, y yo no estoy diciendo que pobrecita yo, que sufrí de discriminación, no, yo sé que yo soy muy privilegiada de muchas maneras, pero hay todavía ese tipo de comentarios de cómo nos ven, no nada más a los afroamericanos, sino también a los latinos en estos círculos que hay que combatir. En el momento, esta mujer hasta me dijo, yo le dije, ¿pero qué significa no luzcas tan latina? Trata de un look más estilo Ivanka Trump, me dijo, o sea, lo cual fue más ofensivo todavía. Vete a Saks Fifth Avenue a ver si alguien te ayuda, no sé qué. O sea, yo me sentí de verdad tan insultada, a la vez te está llamando una persona que es tu jefa, entonces yo no sabía cómo reaccionar. Me encantaría decirles que yo tuve una respuesta súper ácida y correcta para decirle que ella estaba equivocada, que estaba insultando no nada más a mí, sino a toda la comunidad latina, pero yo en el momento me quedé congelada, le hice caso, es decir, cambié lo que me iba a poner por una cosa totalmente sobria, blanco, un color blanco, sin nada, y fui a este evento tan anhelado, y tuve las fotos de ese día, que de hecho las coloco en el libro, y yo, o sea, no podía ni sonreír, o sea, me sentía como que no era yo, que realmente yo yo en mi autenticidad no hubiésemos sido bienvenidos esa noche a representar ese canal. Un año después, yo la confronté a esta persona, no les voy a decir qué fue lo que le dije para que se compren el libro y lean el capítulo, pero volví a la cena de los corresponsales con un vestido color naranja, con mis aretes de marca latina, con mi pelo como me gusta usarlo y sintiéndome en mi propia piel. Y ese sentimiento de verdad no me lo quita nadie. Qué interesante, qué interesante. Mariana, vamos a tu libro, Perfectly You. ¿Cómo nace este libro y cómo puedes resumir lo que ha sido, entiendo, este ya es el primer aniversario desde que se publicó, ¿correcto? Sí, por aquí lo tengo, en inglés, Perfectly You, en español, Perfectamente Tú. Fue un reto más grande del que me imaginé escribirlo en los dos idiomas, porque no es una versión Google Translate el uno del otro, o sea, cada libro de verdad es independiente. De hecho, el de español, la gente siempre se ríe, pero tiene 70 páginas más, porque me tomó 70 páginas más decir lo mismo en español que en inglés. Y estoy muy orgullosa que estos libros acaban de cumplir un año. Los logros para ser una escritora novata, por decirlo así, son incalculables. O sea, fuimos selección de Apple, fuimos selección de Audible en cuanto al audiolibro, que narré el audiolibro en los dos idiomas también. Yo lloraba en la cabina así, y cuando me dijeron, ahora tienes que volverlo a hacer todo en español. ¿Qué? ¿Otra vez? Porque uno tiene que revivir muchas cosas. Fuimos bestseller en Amazon, lo llevamos a la American Library Association, lo llevamos a 10 paradas de book tour en Barcelona, Seattle, LA, Nueva York, Miami. Por eso es que quise celebrar el aniversario, porque también quería agradecerle a los autores que además lo siguen comprando y lo siguen leyendo. Yo todos los días posteo la gente que pone fotos de su libro, porque de verdad me infla de orgullo. Si te lo tuviera que resumir, es la historia de mi vida y de los momentos donde me he equivocado, la fórmula de éxito, las cosas que me han ayudado a ser exitosa, sobre todo como latina y como inmigrante aquí en Estados Unidos. Pero lo que más me gusta es que tiene cada capítulo, o sea, con cada etapa de mi vida hay lecciones para ustedes,
de cosas que son aplicables para ustedes. Entonces es, digamos, una mezcla de biografía y autoayuda, que es un balance perfecto para tú decir, bueno, ¿por qué Mariana me está contando, por ejemplo, de este episodio de No Luzcas Tan Latina? Entonces luego, al final de cada capítulo, yo coloco, esta es la lección para ti. De hecho, lo hicimos, aquí te lo muestro, lo hicimos con una ilustradora también, para que el libro tenga todo un sentido gráfico, y al final de cada capítulo verás que hay una estrellita y entonces el aprendizaje para la persona. Así que es muy fácil también de remitirse a él luego, tenerlo así en la biblioteca, decir qué es lo que era la lección de cómo fue que Mariana logró sobrepasar lo del acento, logró sobrepasar lo de buscar un mentor, por ejemplo. Entonces ya es como fácil la referencia. Así que es algo que les va a ayudar mucho a llegar al próximo nivel de lo que sea que estén emprendiendo o que vean en su futuro cercano. Mariana, ¿cómo puedes definir tú el éxito? ¿Qué es el Para éxito para ti? El éxito para mí, y esto se lo escuché a una argentina que es las ejecutivas más altas de Marvel, de la compañía Marvel, y ella es latina, es inmigrante, y se lo escuché y me pareció tan bueno que dije, lo voy a adoptar como definición del éxito. Le doy, por supuesto, su debido crédito. Para mí la definición de éxito es poder hacer lo que tú quieres, es decir, lo que tú amas, lo que te apasiona, y poder ganarte la vida haciéndolo. Mira. Si puedes encontrar eso que te apasiona, ese trabajo, ese proyecto que tú dices, no trabajo un día en mi vida porque esto es lo que yo amo hacer, y encima puedes ganarte la vida haciendo eso, felicidad total. Y felicidad y fulfillment y propósito. Excelente, excelente. Y creo que ese éxito se puede también definir en parte en tu proyecto nuevo, Go Like, ¿no? Tu nueva productora, razón por la cual pues decides dejar a un lado NBC y meterle de lleno a este Go Like. Cuéntanos, para los que no sabemos, ¿qué es Go Like y qué viene ahora con Go Like? Gracias por la pregunta. Yo tenía como 10 años trabajando en medios nacionales, a nivel nacional, en español, en inglés, todo lo que hemos hablado. Había hecho documentales, el premio Peabody me lo gané por una investigación, hice un documental de 1 hora de la libertad de expresión en América Latina, es decir, había hecho, you name it, como dicen en inglés, de todo en televisión, pero siempre tenía como esas ansias de contar las historias exitosas de los latinos y de los inmigrantes, que yo sé que existen, que yo sé que son espectaculares y que a todo el mundo les va a encantar enterarse de ellas, pero que yo encontraba dentro de muchos de estos canales, que obviamente son estructuras y compañías muy formales y muy burocráticos, etcétera, y muy, digamos, son más tradicionales, encontraba siempre resistencia para poder hacerlo a mi manera. Entonces un día dije, bueno, si no lo estoy pudiendo hacer, sí, estoy teniendo mucho éxito por un lado, pero por otro lado, tengo este propósito, yo lo llamo, esto se lo escuché a Steven Spielberg, es como un susurro en el oído de, hay más que deberías estar haciendo. Y es un susurro que a veces uno trata de no pararle mucho, por favor, cállate, que estoy aquí en televisión, ganando mi cheque, o sea, todo me va súper. En tu zona de confort, se podría decir. Ya era mi zona de confort, pero este susurro, si uno realmente lo escucha, ese es como tu instinto de propósito, de por qué estoy aquí al final del día en este mundo, por qué me fui de Venezuela, por qué tanto sacrificio, etcétera. ¿Qué debo hacer yo con mi potencial que me va a hacer realmente feliz? Para mí, de verdad, se resume en historias positivas y sobre todo que enaltezcan a la comunidad latina. Tengo la posibilidad y el gran privilegio de poder hacerlo en inglés y para una audiencia anglo, porque ya es demostrado en ratings, en premios, etcétera, de que puede ser así. Y conseguí, por decirlo así, la aliada perfecta, porque a veces a uno le da miedo dar esos saltos al vacío, sola, pero es como que si vas agarrado en la mano de alguien, no te da tanto miedo. Claro. Conseguí la aliada perfecta en mi socia, que se llama Mirna. Ella empezó siendo mi mentora en Univision, tenemos ya más de 6, 7 años de amistad, y esa orientación de su parte terminó poco a poco convirtiéndose en, ya va, las dos creemos muchísimo en esto, las dos hemos encontrado éxito, pero a la vez ganas de hacer más, porque no unimos fuerzas para hacerlo. Y ella y yo siempre hablábamos de Go Like,
De hecho, es un hashtag que yo comencé a usar en redes, Go Like Mariana, para animarme. De hecho, los takeaways, las claves del libro que te comenté de cada capítulo, justamente se llaman Go Like acá. O sea, desde hace más de, imagínate, este libro salió ya hace un año y yo lo escribí hace por lo menos año y medio, 2. O sea, ya desde hace 2 años yo tenía esto entre ceja y ceja. De hecho, los libros salen publicados bajo Go Like. Así que le digo a ella siempre, bueno, nuestro primer producto ya es un éxito. Así que todo lo demás que emprendamos seguramente va a ser igual. Y el objetivo es contar esas historias positivas con el toque latino, que sabemos hacerlo, de varias maneras. Es darnos cuenta lo que ya sabemos, pero que en medios tradicionales todavía yo creo que ellos no han llegado ahí, que las audiencias están en distintas partes y hay que saberles llegar en distintos formatos y de distintas maneras con esas historias. El TED Talk ha sido un éxito, más de 13, ya está casi en 13 millones de vistas en el mundo, de traducción más de 13 idiomas. O sea, hay un público global que quiere escuchar este mensaje. Entonces, ¿cómo podemos? Una arista importante de la empresa son los discursos, charlas, conferencias. ¿Cómo podemos agarrar esa fórmula de TED y convertirlo en algo mucho más masivo, disponible a la gente y que responda a lo que se necesita editorialmente en cuanto a mensaje? Lo segundo es otro libro, por supuesto, no fue también con este, que ya estamos escribiendo otro, que va a ser una sorpresa porque es distinto, pero en eso está también otro reto y me tiene muy emocionada. Y lo tercero, por supuesto, es televisión. Al final, esa es mi base, esa es mi formación y vamos a salir en televisión con proyectos, pero súper emocionantes de cómo contar estas historias latinas, conectar el mundo y ser puente entre Latinoamérica y Estados Unidos. Qué interesante todo eso con Go Like. Y Mariana, ¿y ese proyecto de televisión ya lo tienes pensado ya, en algún canal en particular o todavía no se ha llegado a ese punto? Mira, grabamos piloto, we shopped around, como dicen, fuimos a mostrarlo a varios canales. De hecho, fuimos a un festival muy importante que se llama Real Screen de televisión, donde ya te invitan y tú presentas a varios canales del proyecto. El interés ha sido increíble. Por supuesto, ocurrió algo llamado coronavirus y por ahora está en pausa porque el tema de la televisión creo que está sufriendo, no creo, sé que está sufriendo una transformación, yo creo, temporal para adaptarse a los tiempos de ahora. Eso no me queda duda, con el canal que sea, yo estoy casi segura cuál va a ser, pero no lo puedo revelar todavía. Va a salir para adelante cuando ya otra vez se pueda viajar y la televisión se mueva de nuevo. Pero lo bonito ha sido justamente decir, bueno, justamente no pusimos todos nuestros huevos en una misma cesta, sino que diversificamos la oferta y eso nos permite también ahora ser mucho más ágiles en términos virtuales con lo que estamos haciendo en términos de conferencias. De hecho, te puedo decir que estoy preparando una super conferencia porque me piden siempre empresas. O sea, yo di hace unas semanas Microsoft, etcétera. O sea, me piden siempre empresas para hablarles a sus empleados, CEOs, etcétera. Y entonces le dije a Mirna, y hablamos, bueno, o sea, si los CEOs nos están pidiendo esto, ¿qué tal dárselo a nuestra comunidad? Que justamente son, ok, los secretos de los CEOs, pero ahora para ti. Entonces eso es lo que estamos preparando, que va a ser muy chévere. Qué interesante, qué interesante. Mariana, tú al comienzo de esta entrevista hablabas un poco de tu familia y lo importante que ha sido tu familia pues desde el inicio de tu carrera. Y hablemos un poco de la importancia de la familia en tu éxito. Yo veía hace poco una entrevista que decías algo así que como que tu padre para ti era como un care bear, esos famosos ositos cariñosos que siempre te enseñó a dar y al dar, por default, el planeta te da de regreso. Cuéntanos ese rol que tu padre ha sido en tu vida. Mi papá para mí es todo. Todas las mañanas yo me levanto y le digo gracias, papá, por un día más. En las noches me acuesto y le digo gracias por un día increíble. Falleció hace justamente 2 años y yo hablo de él siempre en presente porque lo siento en mí y entre nosotros, siempre, protegiéndome. Para mí es una felicidad enorme, por ejemplo, que mi hermana trabaje en GoLike y esté construyendo esto conmigo. Sé que él está feliz con eso. De hecho, bueno, esto es algo que nunca he contado, pero mi papá, cuando el TED Talk viral no llevaba ni siquiera 1 millón de vistas, se metía todos los días y me mandaba correo. Hija, ya vamos por 200,000, ya vamos por 300,000. Es como que si él sabía por dónde iba la cosa siempre.
yo lo resumo en el libro. Yo en un punto dije, si tuviera que describir a mi papá, ¿cómo lo describiría? Entonces, son como esos árboles secoyas gigantes que uno no puede abrazar y que siempre me tiene como con los pies en la tierra, con las raíces bien, bien puestas sobre la tierra, pero siempre empujando hacia arriba, dándome alas para volar. Me preparó para yo darme cuenta que en la vida lo podía lograr todo con esfuerzo, con mucha dedicación, pero siempre con ese sentimiento y propósito de cómo puede servirle a alguien lo que yo estoy haciendo. Espectacular, espectacular. Mi padre también falleció ya hace unos años, en el 2007. Y cuando tú dices que ellos están presentes, realmente. Yo cuando practico los triatlones, que ahora estoy, digamos que llevo un par de años en eso, también me sucede que yo voy en el agua y lo veo. Y voy en la bicicleta y lo veo. Y se siente en el corazón y nos acompaña. Entonces, me identifico con lo que acabas de decir y muchísimas gracias por contarnos eso. Esa Siento mucho experiencia de tu tal. pérdida, Isma. Siento mucho tu pérdida, pero sé que tú como yo, si lo celebras todos los días, es una pérdida física, pero no espiritual. Y además me da mucha risa lo que dices de los triatlones, te felicito. Yo no he llegado a ser triatlonista, pero sí corrí Pero un maratón. te he visto en carreras. Y te lo juro que cuando corrí el maratón de Nueva York, mi papá todavía él me estaba esperando en la meta, o sea, sí lo tenía conmigo, pero por ejemplo mi tía había fallecido y te juro que en un momento donde dicen en inglés como que I hit a wall, que dije no puedo seguir ya, no me dan las piernas, siento que mi tía se apareció ahí, o sea, de verdad que es increíble en esos momentos que tú dices el cuerpo no me da, pero es como si ellos no sé, cruzaran como unas fronteras supernaturales para darte ese impulso que necesitas en esos retos físicos. Así que te entiendo perfectamente. Es rarísimo, pero es verdad, es verdad. Otro tema que mencionaste en alguna de tus respuestas en esta entrevista, Mariana, y agradeciendo tu tiempo, el tema de la situación racial que se vive actualmente en los Estados Unidos. Y me gustaría saber qué opinas pues, de esta actual situación, y, porque entiendo tú cubriste protestas raciales creo que en el 2014. ¿Qué ha cambiado del 2014 al 2020? Yo en el 2014 cubrí las que fueron realmente el punto de origen del movimiento Black Lives Matter. En Ferguson, Missouri, ocurrió la muerte, el asesinato de un joven que se llamaba Michael Brown. Fue la primera vez que yo vi gas lacrimógeno, incendios, o sea, lo mismo que estamos viendo ahorita, yo lo viví literal durante varias semanas, no nada más en el verano, también en el invierno, o sea, estuve allá involucrada y metida en esa comunidad cubriendo eso durante mucho tiempo. Te digo que no me sorprende lo que está pasando porque son temas que le va a costar mucho a este país y yo lo veo con todo el respeto y con toda la perspectiva de decir, estoy aprendiendo sobre el tema porque nada más tengo 12 años en este país. Son heridas que le va a costar mucho sanar a este país. La esclavitud y el racismo son de alguna manera, es alguna de las bases sobre las cuales se fundó esta gran nación, así como la tenencia de armas. Entonces son temas que cuando uno quiere erradicar, son difíciles de erradicar. Si te pones a ver, el movimiento del Civil Rights ocurrió hace 60 años, algo así, 60, 70 años, o sea, no es mucho tiempo para realmente sanar esas heridas. Y creo que todos debemos ver dentro de nosotros como líderes, como comunicadores, como emprendedores y gente de negocio, cómo podemos aportar positivamente al debate. Última pregunta, y agradeciendo tu tiempo, Mariana. ¿Cuál sería tu recomendación, tu tip para esa nueva generación de jóvenes que te ven en este momento, en esta entrevista, y te ven logrando ese sueño americano, porque es un sueño americano literalmente, para que crean y luchen por sus sueños, por sus propios sueños? Yo les diría a ellos que sean lo más auténtico posible. De ahí el título, Perfectamente tú, Perfectly You. No sean perfectos, sino sean perfectamente ustedes. En copiar a los demás, todo el mundo puede copiar a Oprah, todo el mundo puede copiar a Barbara Walters o a quien sea que tú admires como deportista, como comunicador. Pero la mejor versión de Ismael, la mejor versión de Mariana, la puede hacer es Mariana y la puede hacer Ismael. Entonces, no seas como una copia barata de otra persona, sino ver realmente dentro de ti cuáles son esas cosas
como por ejemplo nuestra experiencia inmigrante, el país de donde vienen, el idioma que hablan, hasta sus acentos. La gente le da pena un acento. No, un acento es algo bello, hermoso, significa que tú hablas más de un idioma, que chévere. Quisiera mucha gente en este país hablar más de un idioma. Ve, o sea, si es algo de cómo tienes el pelo, cómo te vistes, retos familiares que has superado, todas esas cosas son parte de, como digo yo, la salsa, esa salsa de pasta rica que es única y cada ingrediente tiene un valor. Entonces no trates de minimizar esas cosas que te hacen distinto, sino trata de sacarles puntas como ventaja competitiva. Una vez que ya tú haces ese switch, o sea, te pasas ese switch, vas a ver cómo realmente el éxito va a venir solito. Una vez que tú comienzas a sacarle puntas a todas esas cosas que te hacen a ti único. Mariana Tencio, ganadora del premio Peabody Awards, speaker de la plataforma TEDx, ya con más de 13 millones de vistas, autora del bestseller Perfectly You. Muchísimas gracias por esa entrevista con The Millennial Way Show. Gracias a ti, Isma, siempre aquí a tus órdenes y de verdad felicidades por esta plataforma tan bonita y por la conversación. Muchas gracias, Mariana.